Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, hoy es la gran fiesta, solemnidad, San Pedro y San Pablo. Santos Pedro y Pablo, los grandes pilares de la iglesia, las dos grandes estatuas y monumentos que están en la plaza de San Pedro, que sostienen a la iglesia, uno predicando a los gentiles y otro a los judíos, agrupan a toda la iglesia para sostenerla y darle todo el esplendor que ella necesita. Presentamos al Señor, primero que nada, mi cumpleaños. Hoy cumplo 60 años de edad y también cumplo 11 años de ordenado obispo. Así que doy gracias al Señor por el don de la vida y sobre todo por la gracia del episcopado que hoy recibo también. También presentamos a los difuntos, el alma de Manuel Orlando Medina, José Antonio Guerrero Ortiz y Vicenta Quesada Martínez. Se presenta también la salud de Alexis Altagracia, Kenia, Manuel Sedano, Clemencia, Luis, Olga Lidia y Marisol Contreras. También presentamos una acción de gracia por el cumpleaños de Carla Arias y Lizeth Peña. Con estas intenciones presentémonos humildes al Señor reconociendo nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la lectura, recordad que hoy también es el día del Santo Padre, del Papa, así que hoy también oramos por las intenciones del Papa y sus preocupaciones por la Iglesia. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la capa y sígueme». Pedro salió detrás
creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el ángel del Señor librará a los que temen a Dios. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, las lecturas de hoy son muy ricas y tienen que ver mucho con lo que es la esencia de la iglesia. Porque si hay una cosa que son estos dos superapóstoles, que son pilar para la iglesia, para la formación y para el desarrollo y la propagación de la fe
y que para la posterior después formación de toda la iglesia serán esenciales Pedro y Pablo. Aquí en la primera lectura veo nosotros a la iglesia. Comienzan las persecuciones. Perseguir a algunos de los miembros, decapitaron a Santiago y se la cogen con Pedro, a agarrarlo, y querían matarlo en público después de Pascua. No querían hacerlo en tiempo sagrado. En tiempo sagrado lo mataron a Jesús, pero no querían repetir la historia en el tiempo de Pascua y íbamos a esperar la Pascua. Sin embargo, vemos nosotros la liberación. Iglesia perseguida. Algunos dicen que las características de la iglesia no son 4, son 5. Iglesia una, santa, católica, apostólica y perseguida. Porque la iglesia, si hay una característica que tiene y ha tenido a lo largo del tiempo, ha sido perseguida constantemente. Y por eso vemos nosotros que la iglesia recibe de parte del mundo siempre una especie de desprecio, y sobre todo en este tiempo, en el siglo XXI, donde hay tanta gente y tantos católicos que se llaman simplemente, yo soy un católico bautizado, pero no tienen pasión por la iglesia, no han conocido el proyecto bello y hermoso en el que consiste la iglesia. Simplemente en un momento determinado son de la iglesia y en otro momento no, porque ustedes, así con una facilidad enorme, se salen, se ponen, no tienen esta pasión de tener la conciencia de que forman como, son una piedra viva, que forman un templo espiritual que es la iglesia, esa esencia de lo que es, simplemente bautizado. Hay gente que incluso persigue la iglesia, y hay gente que cuando no está de acuerdo con la iglesia, en vez de decir dejarme enseñar de la iglesia, dice, no, yo pienso esto, así que estos son ellos. Y así, con una facilidad extraordinaria. La persecución de la iglesia hoy día está muy clara, muy clara. Si la iglesia de repente se pronuncia y dice, no, el aborto, dicen, ustedes tienen que quedar en la sacristía, ustedes tienen que quedarse ahí dentro. De repente entonces, cuando a Biden, al presidente Biden, la iglesia en la sacristía está pensando si le da la comunión, usted no se tiene que meter en eso tampoco. No tienen derecho, ustedes no son los dueños de la iglesia. Entonces, palos y boga y palos y no boga. Usted no puede decidir ni en la sacristía ni fuera de la sacristía. A usted lo quieren amordazar, le quieren callar en la boca. Y ese es el mayor peligro que hay. Hoy día se está ventilando, para el Código Penal, en estos tiempos se está ventilando una realidad muy triste y una ley mordaza que ocurre en los Estados Unidos, y que esto quieren ponerlo aquí también. Y es, por ejemplo, hay un momento en donde uno puede tener una objeción de conciencia. Sin embargo, hay una persecución en Estados Unidos. Es famoso el caso de una mujer en Estados Unidos, la floristera, que conocidísima en Filadelfia, por todo el barrio, la conocían, tenía 70 años y tenía 40 trabajando como floristera ahí, ganándose la vida y viviendo de eso. Y el colectivo LGBT, yo no digo, o sea, la iglesia no tiene nada con las personas homosexuales, tiene que acompañarlas, son acogidas en la iglesia, forman parte de la iglesia, pero los colectivos que hacen política, eso es lo que el Papa Francisco critica. Ese colectivo trajo a 2 personas, 2 mujeres lesbianas, que le pidieron a la floristera, por favor, quiero que usted nos prepare un arreglo de flores para nuestra boda, nos queremos casar. La floristera, que es cristiana, dice, yo tengo una objeción de conciencia, me cuesta trabajo esto, pero yo, si quiere, le vendo las flores, y si quiere, le doy la dirección de una floristera que podría hacer ese trabajo. Ellos habían venido objetivo a hacerle daño, y fueron a la justicia, le cerraron la floristería a la señora, y por 2 años le hicieron pasar un infierno a esa señora, todo cerrado, y estuvo en la cárcel, y estuvo detenida. Todo porque tenía una objeción de conciencia en algo concreto, en el que había que respetar como hay que respetar en una manera, también hay que respetar a la persona. Y después vino un grupo de abogados que la ayudaron para liberarla, pero habría quedado ahí, per secula seculorum, allí presa, y eso se llama una ley mordaza. Una ley en donde, si usted dice de repente, un predicador en Estados Unidos predica que la homosexualidad, los actos homosexuales son pecado, bueno, al menos la Biblia lo dice. Y si un pastor o un sacerdote dice eso, como lo dice la Biblia, repitiendo lo que dice la Biblia, si hay alguien ahí, lo podría meter preso y tendría que ir a la cárcel y pagar no sé cuántos dólares de multa, porque eso está prohibido. Eso se llama un crimen de odio, hablar así, y cosas por el estilo. Entonces, una cosa es el respeto mutuo que tiene que haber en una sociedad, y otra cosa es
leyes mordazas que se constituyen para perseguir a la iglesia de Jesucristo, para que ella no pueda hablar, para que no diga su verdad, para que no predique. Y si no es una cosa, es otra. Y en las redes igual, porque en las redes siempre salen a relucir siempre los abusos de los menores, que sí. Y el otro día una persona que me manda uno, ve, todavía lo que hay, cuando voy a ver desde el año 79, muy bien. O sea, una persona que acusa que en el año 79, bueno, ocurrió, ¿qué pasa? O sea, ocurrió, pero lo publican como si hubiera ocurrido ahora mismo, lo ponen en los 4 periódicos principales de aquí, y hay un gozo por el morbo contra la iglesia. ¿Ven? Sin embargo, aquí vemos nosotros a la iglesia, toda ella unida por Pedro, que acaba de entrar en la cárcel, y dice, toda la iglesia oraba por Pedro. Qué lindo. Él es el pastor, él es en quien la iglesia se constituye, y toda la iglesia ora por Pedro. Y misteriosamente, como se puede ver aquí, de una manera milagrosa el ángel lo saca. Él se levanta como si fuera mantequilla, las cadenas se acaban, se van y se acabó. Y cruza se abre la puerta, entra y sale, y él cree que está soñando. Sin embargo, Dios ha hecho una milagrosa liberación, porque no había llegado el momento todavía para Pedro. Pedro tenía mucho que hacer, y por eso Pedro fue salvado por el Señor. Pablo, de otra manera, igual. Pablo aquí en la segunda lectura se nos presenta, el otro de los grandes, se nos presenta a nosotros como alguien que ya está a punto de ser ejecutado, decapitado. Un romano no podía morir en la cruz ni nada de esto, tenía que ser decapitado y fuera de los muros. Por eso hay San Pablo Forimura en Roma, que son fuera de los muros, que es donde él murió, moriría fuera de las murallas, porque un romano no podía morir en Roma, tenía que ser sacado de Roma y decapitado. Pero eso sí, Pablo tenía la posibilidad todavía, hasta el último día, de arrepentirse. De repente, el día anterior de la decapitación, después de 2 años de predicación libre, de repente él decía, no, yo creo ahora en los dioses y me olvido de esto. Habría quedado libre, pero él siguió hasta el final. Ahí está la grandeza de Pablo. Por eso cuando hay gente que dice que él apela a su ciudadanía romana, la gente dice, buscando privilegio. Buscando ir a Roma a ser decapitado allá y aprovechar 2 años para predicar, sabiendo que después iba a morir decapitado, como lo hizo. Así que de privilegio nada, sino de la búsqueda de llegar a la capital mundial, que después sería entonces la capital del cristianismo, porque desde allí la comunicación al mundo entero era evidente. Es como haber encontrado el internet en aquella época. Todas las vías, las rutas para poder ir a todos lados, y por eso Pablo, que era romano, sabía muy bien que si no se movía a Roma, si se quedaba en Jerusalén, el cristianismo habría quedado como una pequeña secta o un grupito muy pequeño. Vayan a Jerusalén y vean los pleitos que hay allí. Ahí lo que habría quedado del cristianismo, si hubiera quedado en Jerusalén, la iglesia de Jesucristo. La mejor opción que hicieron Pedro y Pablo fue moverse a Roma y desde allí proyectar la fe cristiana al mundo entero. Y bueno, todo comenzó con la profesión de fe. Y aquí viene lo que se llama Pedro. Se le va a reclamar, ¿quién eres? ¿Quién es Jesucristo? Es una gran pregunta, que es la pregunta para saber si tú y yo somos cristianos. Tenemos que responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y suena tan sencillo, Jesús. Y la gente dice, Jesús es el Hijo de Dios. Espérese. Hay que hablarlo con propiedad, no repetir como un papagayo lo que dice el catecismo, sino entender quién es Jesucristo. Y la segunda pregunta es, ¿conoces a Jesucristo? Porque aquí viene lo que se llama el darse cuenta de la figura, de la grandeza de Cristo, acoger a Cristo y recibirlo y seguirle a Él. De ahora en adelante hacer un camino de seguimiento a Él es esencial, pero para eso solamente si tú descubres quién es Él. Por eso aquí, en el momento en que todavía no hay espíritu, Pedro está trabajando nada más que por su cabeza, como los demás, que los pobres apóstoles espantados, cuando Jesús va a hacer algo, los pobres todavía no hay Espíritu Santo, todavía no tienen esa fuerza, y cuando calma la tempestad, se quedan todos aterrados, y así por el estilo cuando comienza a hacer cosas, cuando quita el demonio a la persona que ellos no pudieron quitar, y cosas por el estilo, no hay espíritu, ellos no tienen espíritu todavía para hacer las cosas, después sí lo harán.
Vino el Paráclito en Pentecostés y ellos hicieron cosas mayores de las que hizo el Señor Jesús. Pero mientras tanto no tienen espíritu. Y Pedro está ahí y le pregunta. Pero Pedro tiene una verdad que solamente puede ser conocida por una verdad divina, por un regalo de Dios. Cuando hablamos de la carne y la sangre, esta es la antropología para el judío. El hombre es carne y sangre. Estos son los constitutivos. En el griego son cuerpo, alma y espíritu. Y en el judío, la antropología, el hombre es carne y sangre. Por eso nosotros tenemos la carne y la sangre de Jesús para poder recibirlo a Él. Porque el hombre es carne y sangre. Y dice Jesucristo, eso no te lo he revelado ni la carne ni la sangre, ningún ser humano. Eso solamente se puede saber por regalo de Dios. ¿Qué? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que soy yo? Y aquí viene Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le hizo la confesión de fe. Y entonces Jesús se queda maravillado y dice, dichoso tú, Señor. Eso no te lo ha revelado la carne y la sangre. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y yo te digo, y aquí viene la promesa a la figura de Pedro, que aquí hay gente que quiere desviarlo. Hay algunos que dicen que lo quiere desviar hacia la confesión. Sobre esta piedra, ¿cuál? Dicen ellos. No, sobre el haber confesado que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Esa es la piedra. Claro, para los protestantes que no tienen cabeza, prefieren que sea así para que no haya cabeza y el despelote para todo el mundo, para que no exista ni papa ni nada. Porque como ellos no son papas, ellos son muchos papitas, todos papas, pero no son papas ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene el lío de que la verdadera promesa es sobre Pedro, la figura de Pedro, que después, de una manera muy consciente, los demás, Lino, Cleto, Clemente, y todos hasta llegar a Francisco, van a llegar a ser una cadena ininterrumpida de pastores que van a tomar el obispado de Roma, van a seguir siendo los obispos de Roma. ¿Pero cómo? ¿Por qué Pedro murió y no lo sucedió otro apóstol? Porque el Papa no tiene que ser un apóstol, porque si no se acaba cuando se mueren todos los apóstoles. Y no es así. Ya habiendo otros apóstoles vivos, pero predicando por otro lado, le toca a Lino. Después viene Cleto, y después viene Clemente. Y Clemente, gran hombre, que además a través de él nos llega a nosotros cómo se celebra, cómo se vive la iglesia. Y muchos otros que también nos van explicando cómo se celebraba la Eucaristía, cómo se vivía la iglesia. ¡Qué belleza! Es ese proyecto que Jesús pensó, basado en un gesto. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la Eucaristía. Esa va a ser la piedra angular por la cual la iglesia se va a constituir luz del mundo. La iglesia tiene una estrella polar. La estrella polar, como saben ustedes, los marineros en las tinieblas y en la oscuridad se guían a través de la estrella polar, que es la que siempre marca el norte, y de esa manera los marineros se pueden orientar. Pues Jesucristo, la Eucaristía, es la estrella polar de la iglesia, como dice Benedicto XVI. Es la que le marca el norte, hacia dónde ir. Cuando usted esté confundido en la iglesia, cuando no sabe nada, vaya a la Eucaristía. Y allí va a encontrar a la estrella polar, Cristo, que le va a indicar el norte. Actitudes de iglesia se necesitan. No se necesitan gente que piense y que diga, pues yo creo que la iglesia tiene que ser así. Pues yo creo que la iglesia tiene que ser así. Pues la iglesia no es un club social. En el club social se discute cómo debe ser el club y que a quién se debe permitir entrar y a quién no. Pero en la iglesia no. La iglesia está constituida por todos los que quieren acoger el proyecto del reino en una misma fe. Y eso se llama la iglesia. Y esa es la belleza del proyecto. Sobre ti edificaré mi iglesia, sobre ti, sobre esta piedra. Tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y esa es la promesa que hay. Y hay otra promesa más, que la iglesia iba a ser zarandeada a lo largo de la historia. Y lo ha sido. La iglesia ha caído en errores, desviaciones, de malas prácticas, nunca en doctrina, pero en malas prácticas. Por ejemplo, en las indulgencias, la gente dice no, y hay gente que incluso le ofende, no le gusta la palabra indulgencia porque cree que es una palabra mala o algo malo. La indulgencia es una bendición. Lo que fue malo fue la praxis de vender las indulgencias, como lo hicieron para poder construir la Basílica de San Pedro.
se vendían indulgencias y se comercializaba con ellos, eso está mal. Y Lutero dijo que eso estaba mal, nunca dijo que las indulgencias estaban mal, dijo que esa venta de indulgencias estaba mal, y ahí tenía razón. No tenía razón en la fe, en lo que se refiere a lo de la sola fides. Allí puso un huevo, vamos a poner así. En Romanos 3:28 añadió una palabra, mono, solamente, que no está en ninguna otra versión protestante ni católica en la Biblia, ni en ningún idioma, y desde allí pasó su doctrina equivocada. Pero la praxis, la iglesia ha tenido muchas veces desviaciones, ha tenido errores prácticos, y esos errores son zarandeos que provienen del maligno, que le han llevado hacia la ambición del poder, del dinero, de cualquier otra cosa, de la intransigencia, y de etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ha sido desviaciones, pero dice Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Cuando haya guerra entre los errores, prevalecerá el espíritu, prevalecerá la iglesia, y ella nunca, nunca caerá. Es una promesa. Y miren, si dependiera de los curas, la iglesia hace rato que estaría desbaratada, destruida, y estaría hecha polvo. Sería peor que el muro de las lamentaciones de los judíos, estaría peor, si no fuera porque el Espíritu Santo está en ella. La iglesia tiene un misterio, 2000 años. Hay errores, iglesia santa y pecadora a la vez. Entonces, en medio de todo ese misterio, verla caminar a lo largo de 2000 años, uno dice, ciertamente, si no por el Espíritu Santo que está en ella, la iglesia no podría. Porque hay cada guerra ahí dentro, hay cada jalón de moño, hay cada lío ahí dentro, pero lo ha habido siempre. En cada uno de los concilios hubo dificultades, pleitos, discusiones. San Agustín tuvo que discutir con los docetas y los no sé qué cosas. Cada uno tuvo que tener discusiones terribles. La iglesia hoy día madura un poco. La iglesia ha madurado en la forma de discutir. Ahora, lo que no ha madurado es la forma de intentar acabar con la iglesia y de hacerle daño a la iglesia a través de la difamación, a través de la mentira, a través de la ridiculización y a través de muchas otras técnicas cada vez más sofisticadas para intentar desacreditar una iglesia que no depende de los seres humanos. Depende de un proyecto que Dios, Él le dijo, mi iglesia. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia de Jesucristo es la que Él quiso constituir. Y Pedro y Pablo son los grandes testigos. Ellos son los que recibieron. Y uno confiesa la fe, el otro la predica de una manera extraordinaria. Y ambos constituyen la misión total de la iglesia, que tiene que llevar al mundo entero la buena nueva de Jesucristo. Bendecimos a estos santos apóstoles, Pedro y Pablo, que son los grandes hombres de Dios, que constituyen los grandes modelos y sobre todo los grandes intercesores. Uno en la estatua, en la plaza de San Pedro con las llaves, y el otro con la espada. Uno hablando de la palabra que le dijo el Señor, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates está desatado en el cielo. Él es como quien dice el supervisor del templo celestial, para saber quién. Por eso hay tantos chistes, y los chistes siempre dicen, y estaba San Pedro, porque es cierto, aunque no en chiste, pero San Pedro es como el custodio de lo que se desata y lo que se ata. Y Pablo, la espada del Espíritu, que es la que ayuda a que la predicación de la palabra corte claramente la situación entre lo que es verdadero y lo que no lo es. La espada del Espíritu es el símbolo de la predicación clara y fidedigna de Pablo como predicador. Ojalá que estos dos apóstoles sigan intercediendo. Yo doy gracias a Dios, yo nací bajo el amparo de estos gigantes. Si le doy por el meñique del pie derecho a uno, sería para mí una bendición, por lo menos colaborar con la iglesia y ver cómo la iglesia sigue siendo el proyecto apasionado de Jesucristo, que invita a que todos también lleguen a apasionarse de Él. Proyecto hermoso, proyecto de que quien conoce a Jesucristo no lo abandona nunca, se queda con Él y vive para Él. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca y nos aumente siempre la fe. Amén. Ahora vamos a profesar la fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas a la Iglesia, que está sobre todo sostenida también bajo la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Manuel Orlando, José Antonio y Vicenta, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Alexis, Kenia, Manuel, Clemencia, Luis, Olga y Marisol, para que el Señor se les haga cercano y los alivie de todas sus enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el regalo del don de la vida a Carla, Lisset y a un servidor, y sobre todo por el ministerio episcopal, para que el Señor ayude a los que le ha dado la vida a que la entreguen y la dediquen. A Él roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, los por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, Santo,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los santos Pedro y Pablo y los demás apóstoles, mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos que esta víctima traiga la paz al mundo, confirma en la fe a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu siervo el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Manuel Orlando, José Antonio, Vicenta y todos cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no miren nuestros pecados, miren la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y que son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Les pido que cierren los ojos y unámonos espiritualmente al misterio celebrado aquí en este altar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Vení caminos que sufren, vení caminos que lloran, ven a mí si triste estás, ven a mí si no puedes más. Vení caminos enfermos, vení caminos cansados, ven a mí si triste estás, ven a mí si no puedes más. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque escucho lo que puedo y dar, sanaré las garras de tu hogar, porque no podría cambiar de ti tu Te damos gracias, Señor, por estos dos superapóstoles, estos gigantes en la fe, que siguen siendo la gran proyección de toda la iglesia. Todavía resuena todo el eco de estos dos voces, estos dos liderazgos en la fe, para que nos ayude siempre a orientarnos en el confesar la fe y predicarla de manera adecuada. Bendícenos, Señor, y acompáñanos hoy y siempre. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos fortalezca, nos anime y sobre todo nos mantenga alegres en su iglesia, viviendo la fe y sobre todo compartiéndola con los demás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.